Hola y bienvenidos a su piel Derma Center. Soy el Dr. Ronald, tu dermatólogo virtual. Sé que estás aquí porque buscas las mejores soluciones para tu piel y deseas comprenderla a un nivel más profundo. Tu interés y tu búsqueda de conocimiento son el primer y más importante paso hacia una piel saludable. Por eso hemos preparado esta guía completa sobre manchas en la piel, llena de información valiosa y respaldada por la ciencia, para darte aún más claridad y confianza en cada paso de tu rutina diaria. Mi promesa es que al final de este video tendrás una nueva y completa perspectiva sobre tu piel, sintiéndote con el poder de tomar las mejores y más informadas decisiones para su cuidado. Así que, si estás listo o lista para enriquecer tus conocimientos y llevar el cuidado de tu piel al siguiente nivel, estás en el lugar correcto. Para entender el origen de las manchas, primero debemos comprender cómo la piel obtiene su color natural. Así que la pregunta clave es, ¿qué es lo que le otorga el color a nuestra piel? La respuesta comienza con esta célula de apariencia fascinante. Se llama melanocito y es una fábrica microscópica cuya función es producir el pigmento llamado melanina, que es como el tinte natural de nuestro cuerpo. Ahora veámoslo en acción. El melanocito vive en la capa más profunda de la epidermis y desde allí usa su brazo para entregar la melanina a las células de la piel que lo rodean. Y aquí está el punto clave para entender los diferentes tonos de piel. La diferencia de color entre una persona y otra no se debe a la cantidad de melanocitos, sino a cuán activos son. Un melanocito muy activo produce mucha melanina, resultando en un tono de piel más oscuro, que naturalmente ofrece más protección al sol. Un melanocito menos activo produce menos pigmento, lo cual da lugar a un tono de piel más claro. Es este increíble sistema el que crea la hermosa gama de colores de piel que vemos en todo el mundo. Ahora que entendemos cómo funciona la melanina, profundicemos en el tema. ¿Qué son exactamente los trastornos de pigmentación? En esencia, un trastorno de pigmentación ocurre cuando las células que producen el color, o sea, los melanocitos, se dañan o su actividad se altera. El problema de las manchas aparece precisamente cuando este sistema también regulado se rompe. Esto puede ocurrir por varios factores, como la exposición solar, los cambios hormonales o procesos de inflamación en la piel. Cuando estos factores actúan, pueden sobreestimular los melanocitos de un área específica. Si estas células producen demasiada melanina, el resultado es lo que conocemos como hiperpigmentación. Tal como lo dice su nombre, es un exceso de pigmento que resulta en parches de piel más oscuros que las áreas de alrededor, creando lo que a menudo llamamos un tono de piel desigual. Y por supuesto puede ocurrir lo contrario. Cuando hay una producción insuficiente de melanina, el resultado es la hipopigmentación. En este caso, la falta de pigmento se manifiesta como áreas o manchas de piel visiblemente más claras. Más allá de la biología, es fundamental entender que el impacto de las manchas va mucho más de lo superficial. Visualmente, el resultado es claro. La hiperpigmentación rompe la uniformidad del tono de la piel, creando parches oscuros que tienden a empeorar con la exposición al sol. Pero el verdadero peso de estas condiciones a menudo no se ve a simple vista. El impacto psicológico puede ser profundo. La aparición de estas manchas puede minar la autoestima y la confianza, haciendo que las personas se sientan cohibidas. De hecho, estudios serios han demostrado que condiciones como el melasma pueden aumentar el riesgo de depresión y ansiedad, llegando a afectar las relaciones y deseos de socializar. Por esta razón, abordar las manchas no es solo un tema cosmético, es un acto de cuidado para recuperar nuestro bienestar integral. Ahora que entendemos el impacto, es crucial saber que no todas las manchas son iguales. Vamos a diferenciar los tres tipos más comunes de hiperpigmentación. Primero tenemos el melasma. Este se caracteriza por parches hiperpigmentados que suelen ser simétricos y de bordes irregulares. Aparece comúnmente en la cara y está muy ligado a factores hormonales, por lo que es frecuente en mujeres, especialmente durante el embarazo, lo que se conoce como máscara del embarazo, o por el uso de anticonceptivos. En segundo lugar, las manchas solares, también conocidas como léntigos, son manchas planas y marrones causadas directamente por la exposición al sol a lo largo del tiempo, es decir, que se provocan o producen por la acumulación solar. A diferencia de las pecas, estas, o sea, los léntigos, no se desvanecen en invierno y son comunes en las zonas más expuestas, como el rostro, las manos y los hombros. Finalmente tenemos la hiperpigmentación posinflamatoria. Esta ocurre como respuesta a una inflamación o una lesión en la piel, como un brote de acné, un eczema o un corte. La piel se oscurece en la zona donde ocurrió el daño. Es importante destacar que este tipo de hiperpigmentación es mucho más común y puede ser más severa en personas con tonos de piel más oscuros.
Para poder tratar una mancha de forma efectiva, primero debemos diagnosticarla con precisión. Todo comienza con un examen visual detallado por parte del dermatólogo. Para ver con más aumento, nos valemos de la dermatoscopía. Usamos una especie de lupa especial que nos permite analizar las estructuras del pigmento de manera no invasiva. Para entender a qué profundidad se encuentra la mancha, especialmente en casos de melasma, usamos la lámpara de Wood. Su luz ultravioleta resalta el pigmento y nos ayuda a clasificarlo. Finalmente, si una mancha parece inusual o existe alguna sospecha, la biopsia de piel es el estándar de oro. Se toma una pequeña muestra para analizar en el laboratorio, lo que nos permite descartar cualquier otra afección y confirmar el diagnóstico con total seguridad. Un diagnóstico certero es el primer paso para un tratamiento exitoso. Ahora que sabemos identificar las manchas, la siguiente pregunta es, ¿por qué aparecen? Las causas son diversas y a menudo se combinan. La causa número 1 es sin lugar a dudas la exposición solar. Los rayos ultravioleta dañan el ADN de la piel y son el principal activador de la producción de melanina, lo que con el tiempo causa una distribución desigual del pigmento. En segundo lugar, tenemos las influencias hormonales. Cambios importantes, como los que ocurren en el embarazo, la menopausia o por el uso de anticonceptivos, pueden despertar a los melanocitos y son un factor clave en la aparición del melasma. La predisposición genética también juega un papel crucial. Aproximadamente la mitad de las personas con melasma tienen antecedentes familiares. Además, las personas con tonos de piel más oscuros son naturalmente más propensas debido a una mayor concentración de melanocitos. Finalmente, no podemos subestimar los factores ambientales. La contaminación, el calor extremo, la radiación infrarroja y hasta ciertos irritantes en cosméticos pueden agravar la pigmentación y añadir estrés a nuestra piel. Entender esta combinación de factores internos y externos es fundamental para saber cómo prevenir y tratar las manchas eficazmente. Una vez que tenemos un diagnóstico preciso, podemos explorar los tratamientos profesionales disponibles. Es fundamental entender que no todo el tratamiento sirve para todas las manchas. Empecemos con las terapias con láser. Estas utilizan energía lumínica para descomponer la melanina y son una opción para tratar el melasma y las manchas solares. Sin embargo, se debe tener mucha precaución, ya que ciertos láseres pueden empeorar el melasma, especialmente en tonos de piel más oscuros. Luego tenemos las exfoliaciones químicas. Aquí se utilizan soluciones para renovar las capas superficiales de la piel. Son consideradas un tratamiento de segunda línea muy efectivo para el melasma y también son una excelente opción para la hiperpigmentación postinflamatoria, sobre todo la que aparece después de los brotes de acné. La microdermabrasión es un procedimiento más suave. Funciona eliminando la capa más externa de la piel y es útil para mejorar manchas solares y algunas cicatrices de acné. Finalmente, el microneedling. Este tratamiento crea microlesiones en la piel para estimular la producción de colágeno, ayudando a reducir la pigmentación en general. En terapias combinadas ha demostrado ser una opción prometedora para mejorar el melasma. La clave, como pueden ver, es elegir el tratamiento correcto para cada tipo de mancha y piel, y eso siempre requiere la evaluación y guía de un dermatólogo. Además de los procedimientos en consulta, el tratamiento en casa con cosmecéuticos es una parte fundamental para manejar las manchas. Un cosmecéutico es un producto cosmético con ingredientes activos que ofrecen beneficios más allá de los cosméticos tradicionales, mejorando la salud y apariencia de la piel. Se sitúan entre cosméticos y medicamentos, proporcionando resultados visibles y tratamientos para diversas condiciones cutáneas. El término combina cosmético y farmacéutico, reflejando su naturaleza híbrida. El ingrediente más conocido es la hidroquinona. Se considera el estándar de oro para aclarar la piel porque inhibe directamente la producción de melanina. Su forma de prescripción es la más efectiva, pero es crucial que su uso sea supervisado por un médico, ya que a largo plazo puede causar una complicación llamada ocoronosis. A continuación tenemos los retinoides y la vitamina C. Los retinoides aceleran la renovación de la piel para ayudar a dispersar el pigmento existente. La vitamina C, por su parte, es un potente antioxidante que ilumina la piel y también frena la producción de melanina. Es importante recordar que los retinoides pueden causar irritación y sensibilidad al sol. Los extractos botánicos nos ofrecen alternativas de origen natural. Ingredientes como la arbutina, el extracto de regaliz o el ácido cógico también ayudan a inhibir la producción de pigmento. Aunque son muy prometedores, su eficacia a veces requiere de más estudio para confirmarse. Finalmente, un ingrediente más nuevo y muy relevante es el ácido tranexámico. Se puede usar de forma tópica u oral y actúa en la ruta de formación de la melanina.
Se está consolidando como una alternativa muy eficaz y con buena tolerabilidad para los pacientes. La clave con estos potentes ingredientes es la combinación y el uso correcto, por lo que un plan personalizado por un dermatólogo es lo que garantizará los mejores y más seguros resultados. Ahora que conocemos los tratamientos, es fundamental hablar de dos caras de la misma moneda, los riesgos y, más importante aún, la prevención. Primero, los riesgos. Ningún tratamiento potente está exento de ellos. Los láseres, aunque efectivos, deben manejarse con pericia, ya que pueden causar hiperpigmentación postinflamatoria, especialmente en pieles oscuras. Las exfoliaciones químicas, por su parte, pueden provocar enrojecimiento e irritación temporal, mientras que los agentes tópicos en casa pueden causar sequedad o reacciones en la piel. Esto subraya la importancia de estar siempre bajo supervisión profesional. No lo olvide, no se automedique. Pero el mejor tratamiento es y siempre será la prevención. Y aquí la protección solar es la protagonista indiscutible. El uso diario de un protector solar de amplio espectro con un SPF o factor de protección solar de 30 o más no es negociable. Tiene que hacerlo. Para quienes luchan contra el melasma, un consejo clave: busquen protectores minerales con óxido de zinc, dióxido de titanio y, muy importante, óxido de hierro, que protege contra la luz visible. Finalmente, nuestro estilo de vida juega un papel crucial. Una rutina de cuidado suave, una exfoliación regular, controlar el estrés, evitar el calor excesivo y mantener una dieta equilibrada son hábitos fundamentales que, en conjunto, crean la mejor defensa contra la aparición de nuevas manchas. En resumen, un tratamiento guiado, una protección solar impecable y un estilo de vida saludable son la fórmula definitiva para una piel uniforme. Finalmente, una de las preguntas más importantes: ¿cuándo es el momento de dejar el autocuidado y buscar a un profesional? Aquí te damos 4 escenarios clave. Primero, ante cualquier cambio sospechoso. Si notas una mancha nueva, un lunar que ha cambiado de tamaño, forma o color, o una lesión que pique, sangre o duela, es una señal de alerta que no debes ignorar. Segundo, por persistencia. Si tienes manchas oscuras en la cara que te resultan molestas y no mejoran a pesar de tus cuidados, o si tienes una irritación en la piel que simplemente no desaparece, es hora de una evaluación experta. Tercero, por el impacto psicológico. Tu bienestar emocional es fundamental. Si las manchas están afectando significativamente tu autoestima, tu confianza o tu calidad de vida, esa es una razón válida para buscar ayuda y encontrar soluciones. Y por último, para obtener un diagnóstico preciso. Un dermatólogo es el único que puede distinguir con total seguridad entre condiciones benignas como el melasma y otras potencialmente graves que pueden llevar al cáncer de piel. Algunas formas de cáncer de piel pueden imitar la apariencia de una mancha común, por lo que nunca se debe asumir un diagnóstico. Gracias por quedarte hasta el final. Espero de corazón que toda esta información te sirva no solo para entender mejor tus manchas, sino para sentirte con más poder y control sobre el cuidado de tu piel. El camino hacia una piel sana es posible y empieza con decisiones inteligentes y acompañamiento correcto. No estás solo o sola en esto. Si este video te ha aportado valor, me ayudarías muchísimo dándole un me gusta, y si quieres que sigamos aprendiendo juntos, asegúrate de seguirnos aquí mismo para que no te pierdas nada de lo que viene. Cuídate mucho y hasta la próxima.